Buenos días a todos. Muchas gracias, Gómez, por la gentil invitación y la posibilidad de conversar hoy día con ustedes un poco sobre justamente lo que José Luis identificaba, son los temas que venimos trabajando para poder ayudar en el cierre de la brecha de infraestructura. Antes de entrar en materia, escuchaba la exposición de José Luis y recordaba que hace unas semanas estaba en un seminario en el extranjero y conversábamos sobre el tema de la brecha de infraestructura, y la visión global es que la brecha de infraestructura es un problema mundial. La brecha de infraestructura no solamente existe en Latinoamérica, no solamente existe en el Perú, existe a nivel mundial y se estimaba en trillones de dólares, no recuerdo ahorita la cifra exactamente. Y claramente está mucho más concentrada en algunos países que son los países en vías de desarrollo. Es esto lo que lleva a crear, digamos, la necesidad, lleva a la creación del mecanismo de la herramienta de las APPs. Y yo siempre trato de mencionar esto porque hay que entender que en el contexto digamos, del mundo de las inversiones y de los mecanismos de inversión, las APPs es un mecanismo relativamente joven. Se inventó hace unos 30 años en el Reino Unido precisamente, y luego se adoptó con mucho más fervor en Canadá, en Australia, y luego comenzó a expandirse el resto. Y en Latinoamérica el Perú ha sido uno de los países pioneros en temas de incorporación de APPs. Las APPs como mecanismo son un mecanismo sumamente complejo, puesto que tiene que definir un marco y una relación contractual entre dos partes que se tiene que extender por casi 30 años. Un matrimonio que dura más de los promedios. Es muy importante y muy complejo determinar no solamente que las condiciones sean iniciales desde el principio, las condiciones sean ideales desde el principio, sino también que la estructura, el marco legal, el marco normativo, institucional permite este desarrollo. En el caso, por ejemplo, de los países desarrollados como el Reino Unido o Canadá, ellos mismos todavía no han encontrado el camino ideal o el camino definitivo para la aplicación de APPs. Leía un paper que me había facilitado el Banco Mundial hace un par de semanas, donde indicaban, por ejemplo, que los plazos promedio para la estructuración, la aplicación de APPs, desde que se lanza un concurso hasta el cierre financiero, en países como el Reino Unido, España, Canadá, superaban los 4 o 5 años. En el caso de Estados Unidos, el APP del aeropuerto de Denver demoró 10 años en su estructuración y en su adjudicación. Y en el caso del Reino Unido, el Cross Railways, que es un proyecto inmenso para hacer el tema del nuevo subterráneo, luego de 3 años de estudio se determinó de que no era conveniente hacer vía APP. Entonces, esto va a haber un mecanismo que requiere una fuerte institucionalidad, pero sobre todo una gran disciplina en el término del análisis, de la determinación, de la conveniencia de la aplicación. El ciclo de vida de un proyecto comienza por la programación y la planeación. Luego pasa la formulación. Esas dos primeras etapas son comunes para cualquier proyecto de inversión, sea APP u obra pública. Luego pasa la estructuración, la transacción y la ejecución contractual, que ya son propios de un proceso de APP. Cada uno de ellos tiene un desafío propio en sí mismo. En el caso de la planeación y programación, coincido con José Luis, aquí el gran reto es llegar a un plan nacional de infraestructura que determine claramente cuáles son las prioridades que tiene el Estado en términos de desarrollo de infraestructura, impacto a nivel macro, a nivel social, y que trascienda los límites de las administraciones presidenciales o de turno. El gran reto en la creación de ese Plan Nacional de Infraestructura será que ese Plan Nacional de Infraestructura se haga de manera técnica, evitando la influencia política en la generación o en la inclusión de los proyectos, y que justamente esté dedicada o esté enfocado en generar proyectos de alta rentabilidad social. En la etapa de formulación tenemos grandes problemas, porque es verdad, hay que reconocer que el Estado tiene falta de capacidad en formulación. Es necesario o bien fortalecer a los entes concedentes para que tengan una mayor capacidad de formulación, capacidad técnica, o bien centralizar la formulación en algún ente especializado, y ese ente no es Proinversión. Ya pasamos por ese experimento, y Proinversión tiene un mandato claro, que es el enfoque en la estructuración y transacción de procesos. Proinversión, para ponerlo de manera un poco más sencilla, es un asesor dentro del Estado peruano. Trabaja con los mandatos que le entregan los ministerios. Los ministerios son los que están encargados de generar su pipeline, de generar sus programas, de generar sus proyectos, formularlos y finalmente contratar, entre comillas, la Proinversión para que sea la estructuración del contrato, haga la promoción, la transacción y finalmente podamos llegar.
Pero en ese encargo, Proinversión también tiene una responsabilidad respecto al correcto uso del mecanismo de las APPs, a su aplicación técnica y al desarrollo del marco regulatorio. En formulación, estructuración y transacción tenemos muchos retos. Lo de estructuración y transacción se los voy a comentar ahora que comienza a hablar un poco más sobre lo que estamos haciendo en la agencia. Pero también hay temas de marco legal que tenemos que ir solucionando. ¿Cuáles son? En APP siempre hablamos del Project Delivery. Project Delivery es la capacidad que tiene un proyecto de finalmente entregar el servicio que tiene que darle a la población. Si estamos hablando de una obra de tratamiento de aguas residuales, finalmente cuándo comienza a limpiar y entregar el servicio o la calidad de agua que estamos buscando. Si estamos hablando de una carretera, cuándo efectivamente comienza a permitir la movilización de carga y personas entre los puntos que se han establecido. Pero el Project Delivery depende de otro término anglosajón que se determina Project Readiness, y es qué tan listo está el proyecto para poder llegar a esa capacidad. Y eso depende de muchas cosas. Depende de la capacidad de ejecución, la capacidad de supervisión que tenga el Ministerio, pero también depende del marco legal que permita que las condiciones necesarias para que este proyecto pueda salir adelante estén dadas. Y hasta hace muy poco, por ejemplo, carecíamos de un marco legal necesario para que entidades que no fueran la Municipalidad Metropolitana de Lima o el Ministerio de Vivienda pudieran hacer reubicaciones. O sea, todo el mundo habla del problema son las expropiaciones, pero en el Perú la mayor parte de la propiedad es informal. Uno no puede expropiar a un informal porque uno no le puede adquirir a alguien algo que no tiene un título, pero uno puede relocarlo, puede reubicarlo. Pero hasta hace unos meses, recién se acaba de dar la norma, hasta hace unos meses solamente la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Vivienda tenían una capacidad de reubicación. Entonces, tenemos que trabajar también en nuestro marco normativo para poder facilitar y dar paso a los proyectos. Nosotros venimos trabajando y justamente lo que decía José Luis, en el 2017 se dio un aumento en el número de adjudicaciones, se adjudicaron 12, pero si entramos al número de por qué estas 12 solamente son 923 millones, y acá está un poco sincerado, 2014 y 2010, 2014 es un poquito más bajito y el otro porque hemos sacado los proyectos como el gasoducto y otros que finalmente no han llegado a ser financiados. Bueno, en realidad el gasoducto no llegó a ser financiado. En el caso del 2017, de esos 12 proyectos, una buena parte eran bandas anchas de internet y líneas de transmisión, y hubo un proyecto que, digamos, era un proyecto puntual de desarrollo, que no es, digamos, las líneas de transmisión las hacemos todos los años, hacemos 3 o 4 líneas de transmisión por estaciones, y bandas anchas tenemos un programa ya definido. Este año vamos a terminar de adjudicar las últimas 6 que faltaban, y tendremos cobertura en los 21 departamentos que tienen acceso a las bandas anchas. Estamos trabajando con el Ministerio de Transportes para poder tener una solución para la selva y para poder dar acceso a los otros 3 departamentos, porque las bandas anchas dependen del acceso a líneas de transmisión de energía. En el caso del 2017, el otro proyecto fue la hidrovía amazónica, un proyecto que ya está en ejecución, que permite la navegabilidad en la cuenca del río Amazonas a través del dragado constante, un sistema de GPS, etc., pero que el monto de inversión no era muy alto. En el 2018, la meta es de 14 proyectos, en donde todavía tenemos estas 6 bandas anchas, que vamos a acabar de concesionar, las líneas de transmisión, pero muy importante, tenemos 4 proyectos ya de lo que podríamos llamar proyectos de impacto, proyectos transformacionales, proyectos que nos ayudan a dinamizar la cartera. Y de esos 4, 2 ya han sido adjudicados. Con mucho esfuerzo, pero con mucho éxito también, en febrero de este año pudimos adjudicar el proyecto de los yacimientos cupríferos de Michiquillay, como una adjudicación que finalmente se valoriza la contraprestación para el Estado en más de 700 millones de dólares. Luego, en mayo, pudimos adjudicar finalmente también el terminal portuario de Salaverde. La firma la esperamos realizar en el próximo día, en las próximas semanas, porque estamos a la espera de que se den los permisos necesarios de la Marina y de la DICAPI para poder para dar paso a la firma. Esos 2 proyectos son proyectos que generan alto desarrollo en su región. Con esos 2 proyectos ya tenemos más de 2.700 millones de dólares compromisos de inversión adjudicados. Para lo que queda del año tenemos 2 proyectos más que son transformacionales y que están encaminados y que se van a adjudicar este año. El de masificación del uso del gas natural en la zona sur del país en 7 regiones. Es lo que se llama el gasoducto virtual, es el transporte de gas a través de camiones de gas que puede tener comprimido o gas licuado de petróleo, depende de la tecnología que use el adjudicatario, a city gates y redes de distribución. Este es por 400 millones de dólares. Y finalmente en diciembre
ya tenemos programada la adjudicación de la planta de tratamiento de agua residual del lago Titicaca. 10 plantas de tratamiento de agua residual, 6 para construcción, operación y mantenimiento, y 4 para operación y mantenimiento alrededor del lago Titicaca por $240 millones aproximadamente, depende del tipo de cambio, que ya de hecho cuenta con 3 postores en firme, porque siendo una iniciativa privada pasó por un proceso de declaratoria de interés, además del proponente, que era la firma Teragua con Acciona. Durante la declaratoria de interés se presentó Veolia de Francia y Aqualia FCC España, México. Los 3 postores son 3 de las empresas top 5 a nivel mundial en términos de tratamiento de aguas residuales. Y en el proceso de promoción hemos recibido interés de más de 10 empresas que vienen revisando y que estamos seguros van a acabar participando, y que son también empresas de primer nivel. Entonces, con esto vamos a tener 4 proyectos transformacionales adjudicados este año, además de los proyectos de bandas anchas y líneas de transmisión que nos deberían llevar a adjudicar la meta de los 3.800. Y finalmente, para el periodo 2019-2020 tenemos actualmente $7.300 millones en cartera en alrededor de 36 proyectos. Pero esto solamente incluye los proyectos que ya están dentro del portafolio de Proinversión, es decir, los que están incorporados al proceso de producción. Hay muchos proyectos más con los que venimos trabajando en los ministerios, porque eso es otra cosa que tratamos de hacer. Tratamos de trabajar, de influenciar, digamos, de coordinar con los ministerios en la revisión de su programación y su planeación para poder ayudarlos a seleccionar los proyectos APP. Y eso es algo que les voy a mencionar en nuestra estrategia, que estamos tratando u orientándonos a pasar de ser una entidad ejecutora a también tener alguna capacidad de originación, aunque sea por la que, digamos, influencia. En el caso de este portafolio, que es el del 2018 al 2020, con estos 50 proyectos, tenemos proyectos para el 2019 y 2020, que incluyen, por ejemplo, en el 2019 la longitudinal tramo 4 de la sierra, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que estamos seguros lo podremos adjudicar en el primer semestre del 2019, y los puertos de Marcón y el puerto de Chimbote. Importante porque luego de haber sacado Salaberry, luego de haber tenido casi por 4 años parada la actividad portuaria de adjudicaciones, estamos destrabando nuevamente el tema de puertos. Marcona viene encaminado, Marcona es una iniciativa privada, va a ser un puerto eminentemente minerales, y Chimbote va a ser un puerto de contenedores. Y estos también ya vienen caminando, y con la experiencia que hemos podido desarrollar en el tema de Salaberry, pues estamos seguros que lo vamos a poder adjudicar el próximo año. En términos de saneamiento tenemos obras de cabecera, algunos conocen como Cocha 2, es un proyecto de más de $600 millones, en donde, por ejemplo, hemos aplicado una de las estrategias que estamos haciendo ahora, que es el mejorar la calidad de nuestros asesores de transacción. Y en el caso de obras de cabecera, el IFC, parte del Banco Mundial, está asesorándonos dentro de la estructuración y la transacción. Nos está ayudando a incorporar prácticas de nivel mundial, prácticas del primer mundo en términos de estructuración, mecanismos de pago, contratación, elaboración contractual, etc. Y también tenemos un grupo más de 2 plantas de aguas residuales que van a salir, pero que son el antecedente a un grupo mucho más grande, son alrededor de 8 iniciativas privadas en plantas de tratamiento de aguas residuales que están en formulación en vivienda en este momento, son iniciativas privadas, y que deberían entrar en el portafolio a fines del próximo año, me imagino, o durante el próximo año, para estar adjudicadas en el 2020. Y esas son por alrededor de $2.000 millones. Y finalmente, algo muy importante, nosotros venimos empujando desde hace ya bastante tiempo la estructuración de proyectos de APPs en sectores sociales, en el sector social, educación, salud, justicia. Pero son los sectores en donde hemos tenido mayor complicación, si se quiere, en poder llegar a finalizar la formulación, las primeras etapas, para poder tener proyectos viables. Finalmente, después de 4 años, este año, finalmente, antes de fin de año, debemos tener ya viabilizados los proyectos de la primera ventana de colegios en educación, los COARS y CERS. Y eso nos va a permitir ya haber creado los procedimientos y las normas para que luego las nuevas iniciativas que entren en el sector puedan caminar más rápido. Eso quiere decir que, teniendo viabilizados los proyectos hacia fines de este año, debemos estar adjudicando por primera vez APPs en educación ya el próximo año. Eso es en términos de la cartera, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos enfrentando este reto que no es menor, pero que requiere
requiere un acto digamos, de equilibrio muy fino, porque tenemos que trabajar con celeridad, tenemos que trabajar con eficiencia, pero tenemos que trabajar con mucho cuidado de que lo que saquemos al mercado esté bien estructurado, porque solamente por sacar rápido no podemos estar sacando cosas que luego no se van a convertir en realidad. Y no olvidemos que hoy día la ley prohíbe las adendas contractuales durante los primeros 3 años después de la adjudicación. Entonces, si los proyectos que estamos estructurando no son bancables desde el inicio, pues no deberían de haber postores, porque por 3 años no los van a poder modificar. ¿Listo? Si no son bancables desde el inicio, los bancos no van a poder entrar en los primeros 3 años. Entonces vamos a tener problemas en la adjudicación. Entonces es una necesidad imperiosa de que, así como somos rápidos, también seamos eficientes y muy escrupulosos en la manera en la que se están estructurando los contratos. En términos de la estrategia, y esto yo lo he mencionado antes, está en el artículo que Jessica ha tenido la amabilidad de incluir en esta edición de la revista, estamos trabajando en 4 pilares principales, son nuestros 4 frentes estratégicos. Tenemos el frente de centro de excelencia. ¿Esto qué quiere decir? Queremos retomar o llegar nuevamente a un punto en el cual nuestros contratos, nuestros procesos sean de primera calidad en todos los ámbitos. Luego tenemos el de impulso a la inversión privada, y es porque no solamente se trata de sacar cosas al mercado, hay que dialogar con el mercado y con la sociedad, porque el proceso de APP es un proceso que impacta a diferentes stakeholders, y si no somos exitosos en poder comunicar lo que hacemos y poder hacer conocer a la población, pues en el Perú siempre va a haber una resistencia natural a la inversión privada, así es que no sabemos vender, no sabemos comunicar. La estrategia comercial, porque no podemos olvidarnos que al final del día somos el nexo entre el Estado y el mercado, y en muchos de los casos, sobre todo en las iniciativas privadas, es la capacidad de traer competencia a nuestros procesos lo que permite que eficientemos o digamos, hagamos más eficientes los procedimientos y finalmente sean mucho más beneficiosos para el Estado. Y finalmente, no nos olvidamos del tema institucional. Hay temas que tenemos que reforzar en términos de planeamiento estratégico, proyección organizacional, temas de recursos humanos, procesos, KPIs, etc. Muy rápidamente les voy a comentar, en el tema de Centro de Excelencia, lo que hemos hecho primero, y eso ya está casi completo, es el tema de contratación de asesores. En abril de este año, finalmente logramos aprobar a través del Consejo Directivo de Proinversión un nuevo reglamento de contratación de asesores. Algunos de mis ex y actuales asesores están en la sala, y les puedo decir de que ahora va a hacer las cosas mucho más eficientes, porque lo que hemos tratado de hacer es escuchar al mercado para acercar la manera en la que contratábamos y no ser tanto Estado, sino también ser más cliente y poder así traer asesores de primer nivel. Si nosotros no tenemos asesores de primer nivel, pues vamos a estar en una gran desventaja, porque nuestros postores sí traen asesores de primer nivel. Nuestros postores que están ingresando en un proyecto de $800 millones no van a escatimar en traer al mejor banco de inversión, al mejor estudio de abogados, al mejor ingeniero, para poder revisar y participar. Si nosotros no estamos a la altura, claramente vamos a tener una desventaja. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Hemos trabajado en 2 frentes. Hemos cambiado completamente la normativa con la cual nosotros contratamos a nuestros asesores, sobre todo con la experiencia que pudimos recoger en el caso de Michiquillay, un caso exitoso. Después de más de 15 años, Proinversión finalmente trabajó nuevamente con un banco de inversión de primer nivel, contratamos a Goldman Sachs para hacer la promoción de la transacción. Y en el caso ahora de cabecera el IFC, y en el caso, por ejemplo, del gasoducto o el sistema integrado de transporte de gas, que el Ministerio de Energía y Minas nos ha encargado que asesoremos técnicamente en la formulación, a través de un proceso competitivo contratamos a Mott McDonald's, que si no es la primera, es la segunda o tercera firma más grande de ingeniería en el mundo, para que nos haga la formulación de los estudios técnicos. Eso es por el lado de la normativa, y eso, o sea, no solamente se va a cambiar el reglamento, hemos cambiado una serie de cosas internas en términos de procesos, comités, procedimientos, simplificación. Pero también estamos trabajando de cara al mercado, y al área de promoción de inversiones le hemos encargado también el relacionamiento con el mercado. El día 14 de septiembre vamos a realizar un evento exclusivamente para la comunidad de asesores técnicos, asesores legales, asesores financieros. Y nos vamos a presentar el nuevo marco regulativo para contratar y las oportunidades de trabajo. Porque les puede parecer extraño, paradójico, pero muchas de las mejores firmas en el mundo no vienen a trabajar con Proinversión, no vienen a trabajar con el gobierno peruano, porque ante la disyuntiva de alocar mis recursos entre un proyecto o un privado en Argentina, o entrar en el doloroso proceso de una contratación con el Estado peruano, se van a otro lado. Pero lo que estamos tratando de hacer es retomar esa relación y atraer nuevamente a los mejores asesores. Otro punto que también hemos tomado es el tema de la estandarización de contratos.
claramente necesitamos estandarizar nuestros contratos. Esto le va a dar predictibilidad y confianza a los stakeholders. Ustedes van a saber cuáles son las estructuras o las condiciones generales de nuestros contratos y ya de por sí van a saber si es un proyecto atractivo o no. Reduce los costos de transacción porque no hay que reinventar la rueda cada vez que tenemos que sacar una transacción y genera eficiencias en proyección. El tema de la estandarización de contratos es un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, pero ya hoy día es una realidad. El proceso de contratación de asesores para la estandarización de contratos ya fue lanzado. Ya tenemos una lista corta de postores precalificados que van a ser los que entren en el concurso. Y son firmas de primer nivel. Allen & Overy, Hogan Lovells, Mayer Brown, Squire Patton Biggs y White & Case. Todas empresas de primer nivel, estudios legales internacionales, que además tienen la mayor capacidad en APPs a nivel mundial, que nos van a ayudar a estructurar. Esos no es que los vamos a contactar, ya los hemos contactado, ya tenemos su primera entrega de credenciales, ya están en lista corta y van a participar en el concurso posterior para ver cuáles de ellos. Y el contrato para la asesoría y la estandarización de contratos, que finalmente nos va a llevar a tener el contrato estándar de acuerdo al mecanismo de pago, lo vamos a firmar en octubre. Y vamos a iniciar el proceso que está aquí. Ya estamos terminando la fase 1, luego vamos a comenzar en la fase 2, que son los primeros borradores de cláusulas. Los mecanismos, o sea, los contratos los vamos a estandarizar de acuerdo al mecanismo de pago, que sea RPI, pago por disponibilidad o los híbridos y cofuncionales. La fase 3 va a ser una fase de socialización, en donde vamos a pasar en una socialización con instituciones, con el mercado, con el sistema financiero y finalmente la fase 4 de la publicación. Nuestro objetivo es que para el próximo año ya vayamos sacando, por lo menos de manera progresiva, cláusulas estándar que nos permitan determinar justamente un marco definido. Otro tema en el que estamos trabajando y hemos trabajado es el tema de control de calidad. Lo primero que hemos hecho es un poco ordenar el procedimiento. Esto es más interno, pero finalmente sí les impacta. La manera en la que normalmente ocurre el tema de las aprobaciones es se inicia a nivel del director de proyecto, y esto es a raíz del cambio en la ley, con la 1251, pues la conducción de los procesos se le encarga a los directores de proyecto y se retira de los comités especiales, que para mí es un cambio que tenía toda la razón del mundo, porque los directores de proyectos son los que están en el día a día de los procesos y los comités especiales se reunían de manera específica. Entonces, si uno quiere manejar los proyectos de manera ágil, de manera dinámica, pues tiene que estar en el día a día del proyecto. Los directores de proyecto, hoy día que son la base de la cadena, son los que inician el proceso o conducen el proceso. Ellos finalmente pasan a través de un director de portafolio o un director especial de proyectos, que son mi reporte directo y que tienen distribuida la cartera entre ellos dos. Yo no puedo supervisar a 14 directores de proyectos con más de 50 proyectos en ejecución. Entonces lo hacemos a través de dos, digamos, managing directors, que son los que concitan o consolidan estas carteras, y ellos hacen la supervisión. Y ahí es el primer filtro donde tratamos de buscar estandarización, homogenización. Que los criterios para los diferentes proyectos sean los mismos, que no estemos cambiando de visión de uno a otro para que haya una visión unificada. Luego eso pasa a los comités especiales, que hoy por hoy solamente dan una opinión, pero de acuerdo a la 1362, una vez que se regule, me imagino que debe ser en estos meses, van a dar aprobación. Y todo eso pasa a la dirección ejecutiva. Y es un cambio sustancial respecto a lo que existía antes. Hoy el director ejecutivo de promoción aprueba todos los pasos del proceso de promoción. Es un filtro, es un paso más dentro del proceso de promoción. Y en el caso de los proyectos que son menos de 300.000 UITs, es el último, porque solamente los que son de más de 300.000 UITs pasan al consejo directivo. Los demás salen directamente al mercado. Entonces, en este proceso, digamos, yo lo veo mucho como el proceso de aprobación de un crédito en un banco. Tengo mi comité de riesgo, que es mi comité especial, mi director de proyecto, director de portafolio, que es como el área de finanzas corporativas, y finalmente salimos al mercado. Buscamos y seguimos buscando mejorar el filtro y la calidad, digamos, de la revisión que hacemos en estos procesos. Estamos en un proceso también de reestructuración de los comités especiales. Tenemos ya unas propuestas a nivel del consejo directivo y esperamos poder ejecutarlas en los próximos meses. El comité especial es muy importante. Una vez que los tengamos reestructurados, y estamos en conversaciones con el Banco Mundial y otros multilaterales para poder hacer un proceso de capacitación específica en APPs a las personas del comité especial. En el tema de impulso a la inversión privada, acá estamos trabajando en el tema de gestión social y ambiental, porque esto es bien importante. Y esto lo hemos visto a raíz de todos los proyectos en realidad, pero muy especialmente en Chiquillay y en el tema de Petaticaca. Tú puedes tener el proyecto mejor estructurado del mundo, con las mejores condiciones, beneficioso para todo el mundo, pero si no eres capaz
de comunicarle a la población los beneficios del proyecto, el proyecto no va a caminar. No va a caminar. Y no es porque esto sea, digamos, un favor que vamos a hacer con el Estado. Eso es una obligación que tenemos con la población respecto a la comunicación de los beneficios de nuestro proyecto, porque ellos, finalmente, como contribuyentes o como simplemente ciudadanos, son los principales involucrados de nuestro proyecto. Lo que nosotros hemos hecho en este proceso es reforzar el área social y ambiental en Proinversión. Antes teníamos un área social y ambiental con 2 personas, ahora ya tenemos a 12 personas trabajando, y lo que hemos cambiado aquí es el modo de operar. Cada equipo de transacción tiene ahora designado una persona en el equipo social y ambiental desde el inicio del proyecto, desde la planeación o la evaluación, y no damos paso a los hitos del proyecto si no tenemos primero un diagnóstico social y un plan de acción claro y un programa de comunicación. En el caso, por ejemplo, de Petare Titicaca, hemos hecho más de 70 talleres a nivel regional, hemos repartido volantes junto con son alrededor de 45.000 volantes que hemos repartido con los recibos de luz y agua en las comunidades, para justamente poder comunicar. Yo mismo he ido a varios eventos en donde he explicado el proyecto para poder dar el paso al proceso. El proyecto de Petare Titicaca, por ejemplo, grafica esto porque al inicio un proyecto que tenía mucha resistencia a la población, pero hoy en día, al menos de lo que estamos recibiendo, es que el proyecto ya goza de aceptación social, al menos en la mayor parte. Michiquillay es otro gran ejemplo. En el caso de Michiquillay, las comunidades han sido los principales supporters del proceso. Ellos han sido los que han estado detrás, y en algún momento, incluso cuando los movimientos regionales o los externos comenzaron a ponerse al proceso, las comunidades han sido, los presidentes comunales, las comunidades han sido los primeros en pararse y decir: a Michiquillay no entran porque nosotros queremos el proyecto. Pero eso fue luego de tener 25 talleres a nivel de los 8 sectores en las comunidades de Michiquillay y de Cañada, y proceso de socialización en donde yo mismo estuve en la negociación final de los acuerdos con las comunidades. En el caso de fortalecimiento también de la inversión privada, tenemos que tener en claro de que este es un año electoral y por lo tanto es un año complicado a nivel de lo que son las inversiones de los gobiernos subnacionales. Las autoridades que están de salida están, digamos, con menos incentivos para sacar adelante sus proyectos, porque o están enfocados en lo que están haciendo o no se quieren meter en problemas iniciando algo que después el que viene les puede revisar. Y eso siempre tradicionalmente ha generado un gap de entre 9 meses y 12 meses entre que entra la nueva autoridad y que reinicia el proceso de inversión. Lo que estamos trabajando es en varios frentes para minimizar y, si es posible, contrarrestar completamente ese proceso. Hemos iniciado un programa de certificación de funcionarios para crear un pool de funcionarios públicos que conozcan el sistema de inversión privada, cosa que cuando entre la nueva autoridad, si no quiere trabajar con eso, pueda por lo menos contratar a otros, pero que ya exista personal capacitado que conozca el sistema. Porque uno de los problemas que tenemos es que las nuevas autoridades tienen funcionarios que no conocen, no saben cómo funciona una obra de impuestos, un proyecto en activos, un proceso de APPs, etc. Y no hay que olvidar que los gobiernos regionales tienen capacidad, no solo en obra por impuestos, sino en APPs, sobre todo para iniciativas privadas autofinanciadas y proyectos en activos. Nosotros trabajamos mucho con los gobiernos regionales, tenemos 2 equipos descentralizados, itinerantes y oficinas regionales que a través de Conectamef asesoran a los gobiernos regionales, y trabajamos mucho con ellos en asesorarlos porque ellos realizan proyectos en activos y muchos de ellos los hacen sin asesoramiento. Es importante asesorarlos para que pueda haber competencia, pueda haber transparencia, pueda haber proyectos bien estructurados. Estamos abriendo una plataforma virtual de contenidos y estamos trabajando en talleres con candidatos a autoridades electas, justamente para poder hacer el handover del proceso. Lo que también hemos venido trabajando, y eso lo estamos trabajando, conversando con cada gobierno regional, es el crear como una especie de vademecum o catálogo de proyectos que ya han venido identificando para que nosotros podamos hacer el endorsement de eso y poder pasar. El tiempo. Estoy quedando también. La siguiente es el tema de la estrategia comercial. Y aquí, como les comenté, no olvidarnos, o sea, tenemos toda esta labor interna, pero seguimos siendo finalmente un nexo con el mercado. Seguimos siendo, por excelencia en el Estado peruano, la autoridad que dialoga con el mercado. Entonces, aquí lo que hemos definido son 3 objetivos principales. Incrementar la competencia, y para eso estamos haciendo mayor difusión. Y no solamente son los roadshows internacionales, gran parte de los roadshows que hacemos son locales. Cada proyecto de inversión, masificación, Petare Titicaca, Ferrocarril Bocayo, Huancavelica, Michiquillay, Colca, Jalauca, han tenido actividades de lanzamiento o activación. De hecho, el 13 de septiembre vamos a tener, por ejemplo, el evento de lanzamiento de las bandas regionales que vamos a publicar este año. Y a través de eso, luego entramos en lo que es en realidad el punto 3, que es a través de las mejores empresas,
en una metodología que se ha definido, que pasa por la identificación, la segmentación y la fidelización de inversionistas. Dentro del área de estrategia comercial, esta se ha estructurado como si fuera un área de relacionamiento con clientes en una institución financiera. Hay sectoristas definidos por grupos de interés de acuerdo a la oferta de valor de cada uno de los inversionistas que hemos identificado, y esos sectoristas les hacen un seguimiento personalizado para poder continuamente alimentarles información respecto a los proyectos que tenemos en cartera, que son de su interés. Y finalmente, en la parte institucional, estamos trabajando también hacia adentro. Y esto lo acabamos de iniciar en realidad hace un par de meses. Estamos ya en todo el tema de la producción. Lo primero que vamos a hacer es redefinir el foco estratégico. Y acá es un poco volver a mirarnos hacia adentro y decir qué somos, qué es Proinversión. Proinversión es un asesor. Hay que definirlo como que somos una firma de servicios dentro del Estado a servicio exclusivo, digamos, del Gobierno Nacional y Subnacional. Pero como tal, también tenemos esta labor de fiduciaria, de cuidar, digamos, la existencia del mecanismo en sí. Y para eso nosotros tenemos que trabajar no solamente en la ejecución, o sea, no solamente en la tela de araña, esperando que caigan los mosquitos para ver cuál es el proyecto que hago. También tenemos que trabajar en la originación. Pero la originación es más complicada porque nosotros no tenemos competencia legal en la originación. Pero lo que sí podemos hacer es cada vez más trabajar de acuerdo con los ministerios. Con el Ministerio de Justicia veníamos trabajando muy cercanamente, por ejemplo, y los asesoramos completamente en la identificación de su IMI, que es el Informe Multinacional de Inversiones, de proyectos en APP que nos pueden encargar. Nosotros con ellos hemos conversado y hemos definido una lista. Con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, acá con mi amigo José Salada, hemos también trabajado en revisar la lista de las iniciativas que ellos quieren llevar al mercado y poder ayudarlos a definir cuáles son las que tienen mejor perfil para poder hacer una APP. Gestión humana, tenemos que trabajar en nuestro capital humano, tenemos que desarrollar. En el Estado no se hace mucho. Las organizaciones públicas no están muy diseñadas para la gestión del capital humano, están organizadas para el recurso humano, pero no para el capital humano, para la atracción de talento, el desarrollo del talento, la retención del talento, la comunicación interna, las acciones de clima, la capacitación, medir el desempeño. Eso también lo vamos a desarrollar junto con un tema de mejores procesos de APP, porque podemos tener el mejor personal, pero si lo que le damos una madeja completamente enredada, igual no lo van a desenredar. Y ahí estamos trabajando en justamente definir procesos, no solamente a nivel de los procesos per se, sino también a nivel de los sistemas de seguimiento que tenemos, dashboards, herramientas de seguimiento. Venimos conversando con varios consultores para iniciar esto, y uno de ellos, por ejemplo, es Mace, con el cual estamos viendo la posibilidad de iniciar un programa de PMO dentro de Proinversión, que es el cuarto punto, justamente para hacer este manejo del proceso. Y todo eso finalmente se refleje en una mejor estructuración y en un mejor servicio, porque aun cuando nuestro cliente directo puede ser el ministerio, nuestro cliente final es la población. Y con eso, pues yo les agradezco mucho. Muchas gracias.